de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? 10 en punto de la mañana. En términos climatológicos, una hermosa mañana de miércoles. Estamos empezando con Martín Di Natale, con Juan Postararo. Vamos a estar con lo que se está viviendo en las horas previas a la elección, que claramente va a ser definitoria de lo que va a pasar acá, básicamente con el tratamiento del presupuesto a partir del día martes 21. Obviamente que se modifican los escenarios, depende de quién gane, habrá que ver, no se puede resolver nada hasta la noche del domingo. Y vamos a estar justamente con esa cuestión que es decisiva. Hay otros temas, pero me parece que discutir cómo va a ser la Cámara que viene y quién va a ser el próximo presidente es decisivo como tema ordenador. Así que bueno, 10 de la mañana, 2 minutos, comienzo con los saludos. Primero el señor Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Di Natale? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, señor. Bueno, muchas gracias. Hablando con mucha gente, Di Natale, buscando información. Sí, así es. ¿Viste? Sí, bueno, horas decisivas. Sí. Ya estamos en la cuenta regresiva, ¿no? Sí. Porque estamos a poquitos días del balotaje. Mañana se cierre de actos. Raro cierre de actos, porque no va a haber tampoco actos así masivos, multitudinarios, masivos. Massa está previendo un acto, una recorrida por una empresa. La idea es mostrar la foto de él con trabajadores. Milei está viendo en Córdoba un acto parecido a lo que fue de Rosario ayer. Pero bueno, no son esos actos multitudinarios y con todo el folclore, por ahí en el caso de Massa, el folclore peronista. Más bien algo más recatado, ¿no? Sí. Bueno, Juan Postararo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenos días. También esperando, expectante a ver qué sucede. Horas claves también para, ver quién dirige el país y cómo termina conformada el Congreso, las alianzas y, todo lo que viene en materia legislativa, ¿no? Sí, dos cosas. Primero, la verdad, la elección de los lugares de campaña de Javier Milei, porque Rosario y Córdoba, son lugares, a veces, por ejemplo, Massa va a Córdoba porque Massa tiene que levantar una situación adversa en Córdoba, claramente. Sí. Pero Rosario tal vez es para fortalecer Milei, porque Milei hizo una elección, dirían en España, de la hostia, particularmente en Rosario. Fortalecer el discurso de la seguridad. Claro. Ahí está. Porque hubo también un mensaje fuerte por el tema narcotráfico. Sí, claro. Y todo ese tema. También va a Ezeiza, Claro. Conurbano lo necesita y mucho. Sí, bueno, claro, ahí es un tema. Por eso decía yo, ¿no? Sí. Me parece que la cuestión para, si vos mirás los números, una zona fuerte a partir de la victoria de Kicillof es para Massa el conurbano. Es más, piensan en tratar de buscar los votos que necesitan ahí. Por eso decía. En cambio, lo de Rosario y Córdoba, como Entre Ríos, son zonas más amigables para el sector de Milei. A Río Negro, ¿no? Claro. Río Negro, donde sumó aliados también, extrapartidarios. Ahí. Estuvo Beretilnec, Exactamente. te conté, estuvo Beretilnec en el debate, estaba junto a otros gobernadores. Sí, estaba Beretilnec ahí participando junto con lo más granado del peronismo, porque estaba Perotti, estaba el gobernador de La Rioja, estaba también Kicillof, Urtubey. Estaba Urtubey, efectivamente, así que ahí estaba Beretilnek. Así que bueno. Y lo otro, viste, es una cuestión que te lo dicen todos los encuestadores. A mí, ahí me dijo un encuestador, me dice, yo tengo estos números, me dice, pero tómalos relativamente en cuenta. Llámame el sábado, porque hay mucho cambio. Esto es una pelea, por ahí un 10-12% de gente que todavía no sabe cómo va a votar, que se define a último momento, ¿no? Como incluso el previaje también, la idea del fin de semana largo. Sí, qué sé yo. Varios puntos a tener en cuenta.
Sí, ahí viste, la verdad que... Porque me parece que hay un tema, ¿no? No es que una clase social vote un candidato y otra otro. En el tema del voto a Milei está como muy mixturado. No sé quiénes se van. Y en el tema de Massa también, la verdad, no sé. A lo mejor es un resultado neutro, ¿eh? A lo mejor de los que se fueron o se van de mini vacaciones tenés 50-50 y no termina afectando, me parece, ¿no? Hay un dato histórico reciente del único balotaje que hubo, Macri-Scioli, que pasó de las generales al balotaje, es decir, a la segunda vuelta, de un 77% a un 81% de participación. Eso que en línea general es lo que te dicen, ¿no? Los encuestadores, es que en el balotaje la gente quiere ir a participar. Habrá que ver si acá se corresponde esto. Eso que decís es como miel para las abejas para la estrategia del masismo, ¿eh? Bueno. Porque acá estábamos hablando, no sé si estabas vos, con Germán Martínez. No, lo que pasa es que a veces algunos diálogos son acá y otros son a la salida. Y Germán decía, mirá, el tema es que la verdad que nosotros rescatemos votos de aquel que está decidido a votar a Milei o que antes votó a Patricia Bullrich, no vamos a conseguir. El voto duro no. Nuestro gran desafío es dice, pasar del 77-78% de participación al 81-82%. Creemos que en ese 4% de gente que no fue, porque está disgustada con nosotros, porque no tenía ganas, porque estaba cansada, ahí podemos tener algún tipo de margen, decía. Pero no tanto en el otro voto. Y el otro dato, Pato, vinculado con lo que a vos te dicen los encuestadores, también lo que mencionan son dos tipos de votantes. Uno, el que no quiere responder encuestas directamente. Claro. Corta el teléfono o directamente no contesta. Sí, claro. Y el otro es el voto vergonzante, que también, no se puede medir. Un voto que acá, ustedes eran más chicos, pero acá se empezó a conocer mucho, tanto en la interna Cafiero-Menem como en la pelea de Menem con Angelós. Como Menem era un candidato tan singular, ¿no? Que parecía, digo, era el primer hombre que no era un candidato porteño, los otros eran Cafiero, el otro era Alfonsín. Digo, era tan particular que había gente que lo iba a votar a Menem y no te lo decía. Se vio claramente en los dos ámbitos, ¿no? Cuando le gana a Cafiero y cuando le gana cómodo a Angelós. Exacto. Claro. Así que voto vergonzante. No tenía que había mucho, Sí, bueno, tampoco se sabe cuánto, no está medido, pero es un dato que los encuestadores lo están evaluando. Porque, y después, bueno, el voto, como decía Pablo, que no se va a poder, Juan, perdón, que no se va a poder medir y que son los que se van el fin de semana, ¿no? Sí. Claro, que ver cómo se configura esa parte, porque puede ser que sea, digamos, una clase media que ya tenía por el previaje, digamos, ya establecido. Puede ser alguien que ya habitualmente sale de la ciudad los días. Pero ahí lo que pasa es que ahí va el padre o va el hijo. Es muy difícil determinar si el que salió a quién vota, la verdad, y quién pierde. Y yo tengo una contradicción. En un ratito estamos con Gonzalo Solabarrieta con las primeras efemérides, pero yo tengo una contradicción, la verdad. Yo consumo todo lo que me digan de encuestas, aunque yo sé que son falibles, aunque sé que hay encuestadores que son más serios unos que otros. Yo consumo y miro todo. Pero no dejo de tratar de tomar cierta distancia. Porque ¿sabe de quién me acuerdo? Un tipo que es muy serio, que trabajaba y medía mucho, como Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. ¿Qué le decían? Porque Horacio, con mucha sinceridad, dice, yo la verdad estaba convencido que ganaba, decía él, ¿no? Entonces, viste, sos el que las hacés, el que las organizás, te medís vos, medís a los adversarios. Digo, y bueno, y la verdad te estaban diciendo, che, vas a terminar nada más que con el 10%. Y que no se lo hayan anticipado, vos decís, algún error, digo, ha habido, ¿no? O en la cualitativa o en la cuantitativa. Porque no digo que vos no te presentes, pero vos medianamente tenés que saber. Digo, es Di Natale candidato en Adrogué, digo. Alguna encuesta que le digan la verdad, ¿no? Claro, de un amigo. No te pido que me diga que ganes, decime la verdad. Si me levanto a la mañana y sé que iba a tener el 15 o el 50%, ¿no? Y un voto muy volátil también el de este año, ¿eh? Cambió en todas las esferas, en las provinciales, en las nacionales, en las PASO, en las locales. No hubo un comportamiento uniforme. Claro, no hubo un patrón. Yo siempre contaba, yo decía que el más raro era Río Negro, donde votaron. En Bariloche, intendente peronista, votaron a Beretilnec gobernador y Milei candidato a presidente. Pero ayer, Marcelo Casareto era todavía más raro.
decía, para gobernador lo votaron a el candidato del PRO, ¿no? Se me escapa el apellido, el ministro del Interior de Macri, ¿cómo se llama? A Frigerio. Para gobernador votaron a Frigerio, en Entre Ríos. Pero me dice, para todas las otras categorías votaron peronismo. Es rarísimo. Claro. Para diputado, para intendente, ¿me entendés? La única categoría que perdió, para gobernador. Sí, para presidente, ganó Massa. Claro. Rarísimo. El otro punto es, en un contexto de crisis económica como el que estamos transitando, si vos haces un análisis, yo hice el trabajo de hacer un análisis comparativo entre las PASO y las generales, de las 7 localidades que el INDEC da como el nivel de pobreza más elevado en la Argentina, ¿no? Y en algunos casos estaba Milei arriba en algunas localidades, después bajó en las generales y subió Massa, y estaba repartido, con lo cual son 7 localidades, con lo cual no está uniformemente repartido donde vos decís, bueno, hay pobreza, votan a Milei por castigo a Massa. Por el contrario, vos te encontrás con sorpresas. Bueno, por ejemplo, digo, el municipio de Quilmes tiene zonas muy castigadas por la pobreza desde hace años, y sin embargo ahí ganó ganó Mayra Mendoza, por ejemplo. Y bueno, en otras también muy pobres el candidato del peronismo fracasó. Primera y tercera sección electoral donde el peronismo arrasó en las generales. Sí, hoy había un video de un votante joven de Milei que denunciaba agresiones, pero él es de José Cepaz, creo que era. Y él contaba, nosotros ¿qué vamos a perder si hay servicio que no tenemos? Te dicen, por ejemplo. Bueno, no, es una cuestión muy compleja. Conforme al discurso de ayer de Milei, que dijo que esta campaña del medio, si tenemos 40 millones de pobres, dice, miedo a qué le vamos a tener, decía Milei, como para desprenderse también de esa campaña del miedo. Ahí vamos a una cuestión que la verdad, yo ayer lo hablaba con Federico Storani y no tenía muy claro, porque a mí me parece que todo lo económico, que era una cuestión que yo lo podía debatir, la verdad, con Milei, bueno, si querés cerrar el Banco Central, cerralo, si querés quemarlo, o el dólar, no me... Yo no termino de entender por qué específicamente elige él una candidata del muy particular, para decirlo de una manera elegante, perfil que tiene Victoria Villarruel, que instala otros temas, ¿no? Que instala convertir a la ESMA en un parque público, discutir los 40 años. Digo, me parece que a lo mejor le ha consolidado cierto voto duro, pero también hay mucho voto refractario a eso. Si había una candidata o un candidato más neutral, a lo mejor hasta era mejor para Milei, me parece, ¿no? A mí me da la impresión hoy le están pegando más a Villarruel que a Milei casi. No tenía no tenía opciones, ¿no? Tenía que ser una mujer, claramente, me parece, y alguien de su confianza. No tenía tampoco, es una estructura muy chica. Ahora, agrega toda una cuestión, discutir el negacionismo, discutir lo que fue la actitud de los movimientos de derechos humanos, es como un elemento también que era nuevo. Se metió en el aborto. Exactamente, claro. Por eso, bueno. Nada, estamos con el señor Postararo, estamos con el señor Martín Di Natale y vamos a la presentación de Gonzalo y Efemérides. Señor Solaberrieta, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Pato, para vos y para los compañeros, para Juan, para Martín y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. 15 de noviembre, hoy es el Día Internacional sin Consumo de Alcohol. Cuando buscamos la explicación de por qué el 15 de noviembre para este día, realmente no hay una explicación específica, simplemente que lo que se buscaba por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es encontrar un día para concientizar sobre los perjuicios que tiene, lógicamente, de manera psicológica y física, el consumo de alcohol. A ver, lo que trata de hacer la OMS es claramente concientizar, no es que te dice no tomes alcohol, sino simplemente que tiene que haber un día para remarcar sobre todo los números estadísticos tan fuertes que tenemos a nivel mundial. Estamos hablando de que las últimas estadísticas han marcado que 3 millones de personas mueren por año a causa de el consumo de alcohol, lo cual puede ser por distintas cuestiones. Puede ser por una enfermedad como ocurre con la cirrosis, puede ser por algún cáncer que produzca justamente el consumo masivo, aclaramos, tiene que ser ya más una cuestión diaria de alcohol, y también por los accidentes de tránsito evitables, como se menciona. Aquí en la Argentina tenemos básicamente una especie de encuesta de lo que ha hecho el Servicio de Vialidad Nacional aquí en la Argentina,
que habla de que todos los jóvenes a los que se les consulta si consumieron alcohol a la hora de conducir, 3 de cada 10 aclaran y dicen que sí, que consumieron alcohol al haber estado frente al volante. Hablamos de una estadística bastante importante. Hablábamos recién de la estadística de 3 millones de personas en el mundo que mueren a causa del consumo de alcohol. Significa el 5,3% de todas las muertes por todas las distintas causas que a ustedes se les ocurran, que principalmente vienen por el consumo del alcohol. América, el continente completo, tiene un 40% superior de consumo, un 40% de consumo de alcohol superior al resto del mundo. Hablamos de una cifra bastante importante. Y aquí, otro punto importante. Hace poco, no solamente la Argentina, sino el mundo, salió de una pandemia muy fuerte por el COVID-19. Bueno, estaba recordando algunos datos inmediatos que se llevaban a cabo cerca de mayo, junio ya del 2020, cuando era todo muy reciente, a 2 meses, y se hablaba de que se había incorporado a las cenas un 20% más de consumo de alcohol en las por supuesto. mesas. Es decir, que lo que antes tomábamos como hábito, tomar agua, tomar alguna gaseosa o algún jugo, se incorporaba el alcohol, subió un 20%, que ya es bastante. Yo te digo una cosa, a ver, no soy un experto ni muchísimo menos en cuestiones de adicciones, ¿no? Pero esto que vos decís es así y es global. Y a mí lo que me llama la atención, tal vez algún experto me dice, no, lo que pasa que lo otro es mucho más grave. Pero hay, básicamente en Europa, también en Estados Unidos, pero en Europa hay como mucha licencia para tomar y tomar mucho. No hay grandes campañas. Y lo que uno ve en América Latina es que la verdad hay mucha persecución del consumo, por ejemplo, de marihuana. Hay mucha persecución. Y prácticamente hay una actitud de habilitar el consumo de alcohol. Hay un poquitito lo que vos planteás, el conductor que no toma. Pero eso de que hay mucho más énfasis en la persecución de la marihuana que del alcohol es un dato concreto. A lo mejor alguien me puede explicar, mirá, lo que pasa que la marihuana puede ser el comienzo de otras adicciones, que no sé si es así, pero bueno, creo que hay como una diferencia en el tratamiento notoria, en materia, si querés, represiva de ambas cuestiones. Sí, y es más, cuando uno se ponía a hablar con una persona a la cual defendía la postura del poder consumir la marihuana libremente, cuando se empezó el debate decía, ¿y por qué no dejan de tomar alcohol? No, claro, bueno. Te decían, era uno de los principales recursos que utilizaba esa persona como para defender su postura de yo puedo fumar Pero libremente. digo, la ley es muchísimo más severa, que tiene que ver con legislaciones vigentes, con el consumo de marihuana que con el consumo de alcohol. Con el alcohol, prácticamente, salvo que es comprensible porque estás dañando a terceros, en el caso de accidentes de auto, si no, no hay ningún problema. Bueno, justamente aquí en la Argentina hemos tenido aquí en la Cámara de Diputados sobre todo el debate de alcohol cero al volante. Bueno, algo que fue todo muy rápido porque se terminó de aprobar en el Senado el 13 de abril de este año y ya el 4 de mayo ya estaba promulgada la ley. Es decir, que ya estaba rigiendo para todas las rutas nacionales. Es decir, que no podías tener más de 0,0 grados de alcohol en sangre al volante, básicamente. Ayer pasó, esto es absolutamente cierto, en un hospital muy importante de la ciudad de Córdoba, que llegó una señora que había encontrado en plena calle cordobesa, había encontrado una pierna ortopédica completa. Iba caminando a la mañana y encontró una pierna ortopédica. ¿Qué hizo la señora? La llevó al hospital. ¿Qué pasó? A la tarde cayó un señor que dijo la verdad, volqué, así que he recuperado la pierna. Era pero mía. no es, viste, es un invento, es una historia, contada oficialmente en los medios cordobeses, así que bueno, uno puede volcar tomando, así que dale. Bueno, y algunos estudios, lógicamente, que se han hecho porque la realidad es que se necesita una actualización de las estadísticas actuales porque se fueron haciendo allá por el 2016. En el 2020 se puso un punto y un énfasis puntual, lógicamente, por una cuestión de que la pandemia acrecentó el consumo de alcohol en las mesas de cada una de las familias argentinas y se necesita una especie de actualización de las estadísticas porque después se han hecho una especie de índices por parte de distintas entidades, de universidades que marcan después cuál es la bebida también que más se consume en la Argentina. Hay un permiso social para tomar, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado con el señor Di Natale, que hemos tenido hijos adolescentes, él todavía tiene alguno, y la verdad que en la propia práctica del deporte, ¿no? Cuando termina después de cierta edad y después de ciertos años, ¿no? es como una licencia.
tomar cerveza o tomar vino es una cuestión ciertamente habilitada. contradictorio, es una Sí, claro. discusión que yo tengo con muchos amigos en el club Claro, de rugby. claro. Es contradictorio porque los chicos se cuidan mucho durante la semana con dietas, con estricto Totalmente, y deporte. quiebran mal. Y después el Sí. tercer tiempo es un desastre. Sí, 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 Digo, sí. es muy contradictorio. Y digo, yo vengo de una ciudad como Santa Fe, que es una ciudad típicamente cervecera. Cervecera. Y esto es lo más llamativo, digo, ¿no? Si vos encontrás, pero a mí me hubiese podido pasar a mí, si vos encontrás un porro en la mesa de luz de tu hijo, es un desastre. Pero que tu hijo quiebre Claro. en términos de consumo de alcohol o de cerveza, es como una cuestión que tiene que pasar. Sí. Esa naturalización es rara. Sí, es rara. Eso es Bueno, Y- de hecho, también en el debate de la ley que vos mencionabas de alcohol cero, también se vio como en algunas provincias o algunos representantes de algunas provincias tenían que lidiar con esto de ir, por un lado, por la salud, por cuidar y Sí, por claro. sacar la ley, y por otro, los intereses de la provincia, de vitivinícolas, por ejemplo, Claro. que estaban en contra de sacar claro. una ley que Ahora salva te digo, vidas. esto que Sí. pasa en la Argentina, digo, no es consuelo, pero en Europa, viste, 2 o 3 países que uno conoce, España, Alemania, toman cerveza y vuelcan con una naturalidad, sí, claro. con bebidas más fuertes en el norte de Europa, ¿no? Sí, claro, sí, No sé Estados Unidos, la verdad que no tengo mucho registro de qué es lo que pasa, pero sí. Es decir, Gonzalo, hoy nos dejaste sin poder Y hoy, tomar nada. hoy Claro. si tenías pensado El vinito tomarte que tu teníamos copa de previsto. vino a la noche... No. vas a- Había un filósofo que decía que todo en su medida armoniosamente En su se medida, puede. exactamente. Pero esta es la efeméride, Bueno, dale. 15 de noviembre, entonces el día sin consumo de alcohol, como así lo propuso la OMS. Bueno. Perfecto, caballero. Muchísimas gracias. placer. La hora 10 de la mañana con 22 minutos. Vamos con un proyecto sobre pequeñas y medianas empresas. Carlos Heller, titular de Presupuesto y Hacienda, que decía esto. A ver. Objetivos: fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir, lograr un crecimiento del nivel de empleo en la actividad privada, en particular jóvenes. Formalizar trabajo que hoy no está registrado. Impulsar la transformación de los que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal, registrado y privado. Un tema principal es tener en cuenta el escenario. La informalidad se concentra principalmente en las microempresas. De acuerdo a la información que se nos presentó, hoy en día en las empresas de hasta 5 trabajadores hay algo menos del 75% de informalidad. En las de entre 6 y 40, un 35%. Entre las de 41 y 100, un 15%, y en las de más de 100, un 12%. De allí que el proyecto hace foco, incluso en los beneficios, en las unidades productivas de hasta 5 trabajadores principalmente, aunque alcanza también a las facilidades a todas las pequeñas y a las medianas, y también para las grandes cuando se trata de contratación de nuevos trabajadores que poseen planes sociales. Quiero decir que esto hay que entenderlo todo en el marco complementario de otros temas como el que tratamos antes cuando hablamos en el tema anterior de impuesto a las ganancias. Aquí estamos apuntando a incorporar, y solo tiene el régimen valor cuando se trata de incremental, es decir, cuando esas empresas aumentan su cantidad de trabajadores. Para ese caso, insisto, de beneficio de contratación de empleo incremental, los empleadores como condición no tienen que registrar obligaciones previsionales que sean líquidas y exigibles pendientes de pago. El plazo de reducción de las cargas patronales se extendería a 24 meses y alcanza al Sistema Integrado de Previsión Argentina, al Fondo Nacional de Empleo, al PAMI, al régimen de asignaciones familiares. Esta reducción de las cargas no incluye ni la obra social ni la RT, es decir, son dos obligaciones que se mantienen vigentes. Las micro, pequeño, medianas o incluso las entidades sin fines de lucro, cuyos objetivos sean la prestación
prestación de servicios sociales gratuitos recibirán hasta un 100% de reducción de estas contribuciones patronales por ese periodo de 24 meses. Para el resto de los empleadores del sector privado, si contratan trabajadores que no gocen de planes sociales, recibirán un 50% de reducción de contribuciones patronales durante los primeros 12 meses y un 25% durante los siguientes 12 meses. Tratándose de todos los empleadores que contraten trabajadores que gocen de programas sociales, la reducción es del 100% de las contribuciones también por 24 meses. Beneficios para la regularización del trabajo no registrado. El proyecto prevé un plazo de 90 días a partir de su reglamentación para poder ingresar, acogerse a los beneficios de esta norma. Y los destinatarios, como dijimos, micro, pequeñas y medianas empresas, con la restricción ya expresada de que presten servicios sociales. Cuando se regularicen hasta 10 trabajadores inclusive, el beneficio para los empleadores significa la extinción de acción penal relativa a la ley penal tributaria, la baja del REPSAL si regulariza a todos los trabajadores por los que se encuentra en el REPSAL, la condonación de deuda por capital, intereses, multas y punitorios por falta de pago y contribuciones con destino a estos subsistemas de seguridad social. Estos beneficios, por incorporar hasta 10 trabajadores, los reciben las micro y pequeñas empresas en un 100%, las medianas tramo 1 en un 80% y las medianas tramo 2 en un 60%. A partir del trabajador número 11, las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro siguen teniendo el 100% de los beneficios de regularización. Las medianas tramo 1 y 2 solo el 100% en los intereses, multas y punitorios, excluyendo para estas últimas la condonación de capital. El beneficio para los trabajadores regularizados es que se les computará a los fines de la seguridad social, es decir, a los fines de su futura jubilación, hasta 60 meses de servicio previo. El decaimiento de los beneficios se producirá en el caso de que en la unidad empleadora reincida en tener personal no registrado y no declarado, tener obligaciones previsionales líquidas y exigibles pendientes, ser sujeto de sanciones que se registren en el REPSAL, incurre en prácticas laborales indebidas o abusivas o reduzca posteriormente la nómina laboral. Estas son en general las principales líneas rectoras de este proyecto, que nos parece que cumple más que adecuadamente con los objetivos que nos hemos planteado, que apuntan a la reducción del trabajo informal, uno de los problemas más graves que hoy aquí se han expresado desde distintos lugares y desde distintas bancadas. Fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir, lograr un crecimiento del nivel de empleo en la actividad privada, en particular jóvenes, es el objetivo principal que tiene este proyecto. Formalizar el trabajo que hoy no está registrado es también igualmente importante. Impulsar la transformación de lo que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal registrado completa el cuadro de lo que este proyecto propone. Bueno, muy bien, casi las 10:30 de la mañana, en un ratito el señor Martín Di Natale que amplía todo esto, pero antes vamos a esto que dice sobre esta cuestión Eduardo Fernández, hombre del oficialismo de la provincia de Córdoba. A ver. Fundamentalmente fomentar el empleo, MIPYME, es un acto racional y de justicia. Cuando lo discutíamos en la comisión acá, digo, es un sector. Y dicen, ¿por qué estamos desarrollando sector por sector? Cuando discutimos la promoción de la industria del calzado, también. Nosotros lo que pretendemos es crear un sistema donde la segmentación de las políticas gubernamentales, es decir, la utilización de estos recursos, que son estos gastos tributarios también, porque resignada recaudación, tengan un objetivo, generar empleo, porque no te trae costo impositivo. Vos fíjate, previaje, que también queremos que se transforme en ley.
está demostrado. Después de, vamos en el quinto, ¿no? Ya proyecto, Sí, 15. El 15 programa. Quinto programa de previaje, se ha demostrado. De cada 100 pesos, el Estado recuperó 85. Y fíjate que las inscripciones y el aumento del empleo registrado, ¿dónde es? El sector comercio, turístico. Entonces te está demostrando que el Estado, cuando ofrece incentivos a ese sector pyme que decís vos, yo presenté un proyecto que también me parece que a esta altura, por el rol del Estado, elevaría el nivel del Congreso y que tendría mucha más tranquilidad para el pyme en general, no sectorial, sino como tamaño, que es una defensoría MIPYME, como existe en otros países de Europa y desarrollados. Entonces, tenemos mucho por hacer. El problema es que ahora estamos decidiendo en pocos días qué país queremos. Para un candidato no hace falta nada de esto. Hace falta la libertad total, como se dice, falsa libertad, y una intervención del Estado que en realidad va a seguir siendo la de permitir el libertinaje total para que los sectores más poderosos son los que fijen las reglas del juego, los sectores que menos tienen, y dentro de ellos las pymes y las cooperativas, no tengan un sostén, porque cada vez que le han preguntado, en cada uno de los debates, nos han dicho acá que si tenés que subvencionar es porque no es un proyecto que genere utilidad, es decir, que en el capitalismo no merece estar, y sin analizar las condiciones, como lo sabemos los pymes hoy, qué significa tener y poner leyes iguales para desiguales, ¿no? Bueno, ahí estamos, 10 de la mañana con 31 minutos. Estamos con el señor Martín Di Natale. Martín Di Natale, bien. ¿De qué hablamos? Dale. Pato, bueno, ahí en continuidad de esto, lo veíamos a Heller en el debate en la Cámara de Diputados el 20 de septiembre, cuando se aprobó precisamente este proyecto de ley de fomento del programa de empleo MIPYME. A ver, es una apuesta muy fuerte del Gobierno Nacional, este tema de empleo MIPYME. Surge como una doble contrapartida. Por un lado, aumentar la formalidad laboral, que hoy en la Argentina es muy baja. Algunos hablan que la informalidad laboral está en el orden del casi el 60%. Entonces la idea de esto es... ¿60%? Sí, bueno, vos no, no puede ser. Gente... Toda la vida se habló del 50%, pero sí, por eso puede ser. La gente del observatorio de la UCA, sí, claro, te dice que es cerca del 60%. Bueno, números más, números menos, es un número alto, y la apuesta del gobierno es terminar o ir terminando a poco con la perdóname, si incluimos a monotributistas, seguro. Lo que pasa es que es como una zona gris. Claro. El que tiene relación de dependencia, el que es monotributista y el que cobra, y trabaja en negro. Claro. Si incluimos a los monotributistas, seguro. Claro. ¿Cuánto hace que vos no ves un trabajador que diga, tengo relación de dependencia con la patronal? Exacto. Todo es factura. Por eso, bueno, todos estos programas, a ver, la cuenta DNI, el tema de compra sin IVA, todo eso apuntan también a ir llevando a los trabajadores informales al sector de la formalidad, o a blanquear su economía de alguna manera. Estuve averiguando eso en Europa. En Europa es para el trabajador que tiene papeles, porque hay mucha ilegalidad, pero para el que es ciudadano del país o ciudadano europeo, para ese prácticamente no hay margen de trabajo que no sea en relación de dependencia oficial. Total. No hay posibilidad de que estés en negro o que tengas con monotributista. Tenés relación de dependencia, porque la ley es muy severa. Sí tenés un marco en mucha gastronomía que es con el inmigrante, que como el inmigrante no tiene papeles, exactamente. Claro. Ahí sí, en la relación laboral hay ilegalidad. Claro. Y tenés corrientes inmigratorias importantes en prácticamente todos los países. Totalmente. Pero para el ciudadano con papeles en regla, la patronal te da relación de dependencia también. Totalmente. Claro. Sí, es así. Bueno, y la otra apuesta de este programa, y este proyecto de ley, que tiene que ver justamente con un pasaje de los beneficiarios de planes sociales al trabajo formal también, o genuino de alguna manera.
Es una apuesta fuerte, digo, porque lo quiso hacer en su momento, ¿te acordás? Mauricio Macri, sí, me acuerdo. El Plan Empalme. El Plan Empalme tenía parte de esta, ahora vamos a ver en detalle este proyecto de ley, pero el Plan Empalme tenía algunos de los conceptos que establece este proyecto de ley, quizás no en el detalle y la profundidad de este proyecto de ley, pero sí tenía la idea conceptual de ir pasando los beneficios de planes sociales al trabajo formal. Solamente cerca de un 4% pasaron en el Plan Empalme al trabajo formal, lo cual esto habla, por un lado, los empresarios muchas veces no quieren contratar y no quieren contratar beneficiarios de planes sociales porque no están capacitados. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a ver qué decís, Di Natale, pero esta parecería ser una reforma ideal de segunda generación. ¿A qué le digo segunda generación? Bueno, ahora venga el presidente que venga, tenés que ver qué es lo que pasa con tarifas, lo que pasa con el dólar, lo que pasa con la inflación. Creo que vos le pidas a la parte patronal que le dé una garantía laboral al trabajador en un escenario de normalidad económica, que vos digas, che, ¿cuál es la inflación del año? 8%, van 3. Ahí me parece que puede haber un horizonte, pero si no, pedir esto es colocar el carro delante de los caballos. Sí, totalmente, Pato. Y la otra cuestión, Pato, tiene que ver con educación, básicamente capacitación. Es decir, no poner la carreta delante de los caballos, porque lo que acá estás hablando es de muchos trabajadores que no pueden acceder, muchos trabajadores o beneficiarios de planes sociales que no pueden acceder al trabajo genuino porque justamente no están capacitados. Claro. Te digo una cosa, conozco gente que tiene una empresa de servicios de cuidado para gente con alguna imposibilidad transitoria de movilizarse o para gente mayor. Y encontrar recursos humanos, esto es, gente capacitada para cuestiones de asistencia, es una cuestión, es casi que tenés que demandar un tiempo la propia empresa para formarte, es un tema. Y no es que estás requiriendo el manejo de una computadora, no, trabajo de asistencia y cuidado, pero te cuesta encontrar gente preparada. Totalmente. Bueno, vamos a ir en detalle a lo que es este proyecto de ley. Como decíamos, aprobó el 20 de septiembre en la Cámara de Diputados, ahora pasó al Senado. Es un programa que plantea la generación y fortalecimiento del empleo argentino, empleo MIPYME en las pequeñas, medianas y pequeñas empresas. La votación fue por abrumadora mayoría, 130 votos afirmativos, 3 negativos y 63 abstenciones. Bien, vamos a la siguiente placa. Los objetivos de este proyecto de ley, bueno, es fomentar la contratación de trabajadores, incluyendo jóvenes que accedan al mercado laboral por primera vez, transformar los planes sociales en empleo formal, esto que hablábamos recién, de manera gradual y con criterio federal, y regularizar situaciones laborales no registradas. Entonces, estos dos puntos que planteamos, búsqueda de formalidad laboral por un lado y por otro lado el pasaje de los planes sociales al empleo genuino. Bien, vamos a seguir con los requisitos para que los empleadores accedan a este programa. Estamos hablando de MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, no registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles, no figurar en el registro público de empleadores con sanciones laborales. Esto también es muy importante. Esto lo que busca también es regularizar la situación de muchas empresas. ¿Por qué? Porque también se le van a dar beneficios a las empresas que tomen estos trabajadores, como ahora lo vamos a ver. A ver, señor. Bien, seguimos. Dale. Beneficios: reducción de contribuciones patronales por cada nuevo trabajador contratado, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador, con foco en jóvenes de entre 18 y 25 años y con mayores incentivos para beneficiarios de los planes sociales. El beneficio será por un periodo de 2 años, contados, a partir de la contratación. Entonces, la reducción de contribuciones patronales, esto es importante, es un fomento para el trabajo formal y a su vez para dar trabajo a aquellos beneficiarios de planes sociales o a aquellas personas que están trabajando en la informalidad.
Seguimos. Reducción de contribuciones patronales, bueno, para micro, pequeñas y medianas empresas es de un 100%, para el resto de las empresas del sector privado 50% el primer año, 25% en el segundo año. Es decir, hay una importante reducción de contribuciones patronales. Un tema que vos conocés, Di Natale, porque la verdad, viste eso, la novela de Vargas Llosa que dice cuándo se pudrió la historia del Perú, dicen, ¿no? ¿Cuándo se complicó? ¿Cuál novela? No me acuerdo el nombre sí. ahora, pero en una de esas dice, che, ¿cuándo se pudrió la historia del Perú que venía bien? ¿Cuándo se jodió la Argentina? ¿Cuándo se jodió el Perú? Exactamente, Bueno, no cuando se pudrió. Bueno, exactamente. No, porque digo, acá vos podés explicar todo esto que pasó, si querés, con la caída de la convertibilidad en el 99, lo podías explicar. Podríamos ser. Ahora, después había como una gran reactivación, son 4 o 5 años del kirchnerismo con las tasas chinas. Digo, esto empieza a pasar después, porque acá lo notorio y lo grave es que fíjate que intentó el gobierno de Cristina 4 años de esto revertirlo, porque una cosa era revertir, no sé, 1 millón de trabajadores en negro y otra cosa son 4. No lo consiguió. Pasó el macrismo, no lo consiguió. Te puedo entender que pasó la pandemia, pasó la guerra, pasó Alberto. Son como 12, 13 años donde esto no lo resolvés, ¿no? Bueno, yo me iría más también hacia... O sea, lo que me digas, mirá, esto empezó hace 20 años, ¿viste? Que puede ser. 2002, 2003, no sé. Bueno, por eso, a eso iba yo, Pato. Volviendo a los números del Observatorio de la Deuda Social, la UCA. La curva más importante se registra en 2001-2002, crisis donde está el núcleo duro de pobreza, 40-50% de pobreza. Y ese núcleo duro, vos fijate que se mantiene a lo largo de los últimos años. Claro. Es decir, 2001 para acá se mantiene ese núcleo duro, 40, si querés menos, 50. Que lo nuevo electoralmente es que ahí nunca había penetrado el macrismo, casi nada. Algo, si cuando ganó tiene que haber votado algún sector. Sí. Pero el dato nuevo era que Milei, que parecía un fenómeno urbano, en Capital Federal sigue sacando 13-14%, 20%. Claro. Pero sí penetró en sectores muy, muy humildes, efectivamente. Exactamente. Sí. La pregunta es ¿por qué? Sí. Porque vos tenés ahí un sector importante que no tiene cloacas, no tiene red de agua potable, no tiene una vivienda digna. Estamos hablando de un núcleo duro de pobreza que no tiene nada para perder. Exactamente. Entonces después de por ahí tantos años de peronismo te dicen, bueno, la verdad es que prefiero cambiar. Totalmente, de caballo. Es que yo pregunto esto, que digo, también, viste, bueno, lo que pasa es que no es todo blanco-negro. Tenés, si querés, alguna contradicción, porque el peronismo que te puede decir, bueno, pero salvo la derrota de Aníbal Fernández y de Aníbal no, era la derrota, de Aníbal era frente a María Eugenia Vidal. Claro. Hemos ganado porque íbamos divididos, porque íbamos sola, y ahora acaba de ganar Kicillof, ¿no? Claro. Pero claro, Kicillof ganó con el 40 y pico %. Sí. Tenés un 60% disgustado, claro. Sí. Igualmente es un sector importante también, ¿no? Sí, claro. De apoyo territorial. Exactamente, por eso digo. Pero esto se ha ido incrementando el tema del trabajo negro en los últimos 15 años y no ha habido políticas paliativas. No, totalmente, claro. Y hubo intentos, como te decía recién, el Plan Empalme, otros... Bueno, es una constante en la Argentina, ¿no? De los últimos 30 años. Es que yo creo que para que funcione el Plan Empalme, lo que decimos, Martín, tiene que haber años o meses, por lo menos, decir, che, la inflación es una inflación del 2% mensual o el 1% mensual, el dólar más o menos está. Necesito eso, porque si no, ¿no? Que haya una reactivación de la economía. Y también la disyuntiva de aquel que tiene el plan social de dejarlo para empezar a tener los siempre es más seguro el plan social que el trabajo, claro. Problema bueno, hay planteos del gobierno donde te dicen hay un resguardo para los beneficiarios de planes sociales que durante 2 años pueden llegar a volver a los planes sociales en caso de que los trabajadores sean despedidos en algún momento, ¿no? Del trabajo formal, digamos. Bien, vamos a seguir con la reducción de contribuciones patronales. Es para todos los empleadores del sector privado que contraten a beneficiarios de planes sociales. 100% los beneficiarios de planes sociales que sean contratados seguirán percibiendo este beneficio durante 1 año siempre que cumplan con la capacitación y formación correspondiente. Esto que hablábamos recién, ¿no? O sea, le dan seguridad para mantener el plan social y a su vez ir capacitándose para evitar el temor
de salir a buscar trabajo y no perder el plan social, ¿no? De alguna manera. Bien, otro de los puntos, esquema de regularización de situaciones laborales no registradas, iniciadas con anterioridad a la publicación de la norma, permitirá la extinción de la acción penal, la liberación de las infracciones, multas, sanciones, la baja del REPSAL y la condonación de deudas por capital, intereses, multas y punitorios. Esto está apuntado a las empresas, básicamente, que tomen este tipo de trabajadores, ¿no? Eso también, ahí tenés otra cuestión, porque si vos te incluís en este sistema como empresa, digo, también tenés que blanquear mucho de tu empresa, cosa que a veces no termina aconteciendo muchas veces, ¿no? De nuevo, lo que vos decís, Pato, tiene que ser un contexto donde haya una mejora de la economía, no haya recesión. Una normalización. Exactamente. Sí. Pero bueno, y otro de la última placa, a ver. Me parece que es la última. Esta es la última. ¿No? Bueno, estamos, proyecto de ley que se aprobó entonces en diputados, que pasó al Senado y que, como decíamos recién, el espíritu del oficialismo es que haya más trabajo registrado y un pasaje de los planes sociales al trabajo genuino en un futuro inmediato. Ahí estamos. Bueno, faltan apenas 15 minutos para las 11 de la mañana después de Di Natale. En un ratito viene Postararo. Ahora, esto pasaba en la sesión cuando se votaba este proyecto. Por favor, a ver. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se crea el Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino, Programa Empleo MIPYME. Orden del día número 784. Diputado Ritondo. La va a proponer. Sí, Presidenta, le pido permiso para la abstención de todo el interbloque Juntos por el Cambio. Todo el interbloque Juntos por el Cambio. ¿Vamos? Orden del día número 784. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Cierra la votación. Por secretaría será la lectura del resultado de la votación. 130 afirmativos, 3 negativos, 63 son las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Bueno, 13 minutos quedan para las 11 de la mañana. Estábamos viendo recién lo que pasaba en la sesión. Estaba presidiendo la diputada Cecilia Moró. Y ahora lo que está aconteciendo en redes. A ver, diga Solaberrieta, ¿qué pasa, por favor? Bueno, Pato, vamos a hacer un repaso bastante interesante porque fue variado el esquema de temas que se han visto ayer respecto a los diputados que se vieron reflejados en nuestras redes sociales, en este caso en X, porque en este caso ayer tuvimos la oportunidad, aquí en este programa, de hablar con Marcelo Casareto. Antes de darle play voy a leer. El temario dependerá de lo que ya tiene estado parlamentario, como el presupuesto, más otras iniciativas, más que en el caso de que gane @Sergio Massa, nos pedirá que avancemos. Esto es lo que dijo Marcelo Casareto sobre una futura posible sesión. Algo que básicamente lo comprometimos a que sea como nuestro guía en base a lo que puede llegar a suceder en la Cámara de Diputados y como siempre el diputado Casareto respondió. Así que le vamos a dar play para ver qué dijo Casareto. A partir de las elecciones, creo que de acuerdo al resultado, la Cámara, el Congreso van a sesionar. De hecho, el presidente de la Nación prorrogó el periodo ordinario hasta el 9 de diciembre. Sí. Ustedes que conocen muchas transiciones saben que a veces los diputados que se están yendo ya se van unos días antes. Sí. Y los que demoran en asumir algunos días, o por lo menos en cuanto a la actividad parlamentaria en sí. Me parece que en esta transición eso no va a ocurrir. A nosotros nos han convocado que estemos disponibles hasta el 9 de diciembre. Así que seguramente mientras estén jurando los nuevos, nosotros vamos a seguir sesionando. Marcelo. ¿Cuál sería el temario? Sí. Para el temario eso dependerá de lo que ya tiene estado parlamentario. Por ejemplo, ustedes mencionaron el presupuesto, más otras iniciativas más que en nuestro caso, si gana Sergio Massa,
seguramente nos pedirá que avancemos para ya tener algunas herramientas adicionales a partir del 10 de diciembre en el nuevo periodo. Bueno, ahí estaba entonces, clarito como siempre Marcelo Casareto, una de los tantos, de las tantas declaraciones y de los tantos protagonistas que hemos tenido en el día de ayer. Seguimos el repaso, ahí vemos cuando comenzaba la primera edición con Horacio Embón, la segunda edición con Meli Fleiderman, los compañeros Leo Fredes y Mauricio Cantando, y aquí otro testimonio. Eduardo Fernández, el diputado por el Frente de Todos cordobés, hoy autor de un proyecto que penaliza el negacionismo, la apología o reivindicación de los crímenes de lesa humanidad. El compromiso de los diputados es lograr una ley que esté de acuerdo con nuestra tradición democrática, fue lo que dijo Eduardo Fernández, el diputado del Frente de Todos. Un tema muy latente, un tema del cual se está hablando mucho en las últimas horas en cada una de las declaraciones de los diputados, así que vamos a escuchar qué dice Eduardo Fernández. Yo soy autor de un proyecto que penaliza el negacionismo, la apología o la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad, y yo creo que han adquirido mucha mayor importancia o más que importancia, ha sido puesto a la superficie esta discusión cuando hay una fuerza política que tiene posibilidad de llegar al gobierno y tiene entre sus exponentes negacionistas o quienes reivindican. Y más aún, cuando uno ve el programa económico, dice necesita de un Estado que no respete todos los derechos para avanzar. Entonces, se han presentado, ha habido 2 reuniones informativas muy importantes que han asistido los organismos de derechos humanos, y ha surgido también el aporte de un proyecto y otra declaración de la Secretaría de Derechos Humanos que da una visión también que me parece integradora. Entonces el compromiso de los diputados es hacer un trabajo para lograr una mejor ley y que esté de acuerdo con nuestra tradición. ¿Hay un compromiso, diputado? Hablando justamente de su proyecto sobre negacionismo, Eduardo Fernández, y fíjense lo que vamos a tener de aquí en adelante, porque son 2 declaraciones bastante importantes y variadas respecto a lo que tiene que ver con los bloques. En este caso, aquí vemos en @diputadosTV la presentación del programa de TV El Resumen con Luciana Fernández y con nuestro querido compañero José Di Mauro, y aquí otra declaración importante, en este caso de Alejandro El Topo Rodríguez, de Identidad Bonaerense. Si Sergio Massa es presidente, estará obligado a dialogar con Milei. Milei tiene un rol importantísimo, pasó en 2 años de tener 2 diputados a tener 37, detrás de él hay un sector importante de la sociedad que lo ha elegido. Habla sobre, lógicamente, lo que vendrá en la Cámara de Diputados de aquí en adelante, más allá de lo que pasa en la elección del próximo domingo. Bueno, número, la verdad, sí, dice una cuestión que es central, claro, y que como está metido en la carrera presidencial, uno lo analiza como un factor secundario. Pero desde el Congreso, la verdad, para Milei pasar de un bloque, si querés, no de 2, era de 4, después se separan, pero de 2 o de 4 a 37 es como el dato político. No ha habido un crecimiento de esta manera en estos 40 años de democracia en ningún bloque, no ha habido. Vos o arrancabas con mucho... El caso del Frepaso, ¿no? En su momento. Sí. El crecimiento del Frepaso. Lo que pasa es que el Frepaso, a ver, si yo no me equivoco, arranca con los 8 que se van del menemismo, claro, me parece, ¿no? El grupo de los 8. El grupo de los 8, efectivamente. Chacho Álvarez, pero Alessandro. esto efectivamente, ¿no? Es un crecimiento muy notorio. Sí, claramente. Y en el Senado también. También. Que no tenía hasta entonces la libertad. Claro, exactamente. Bueno, diga. Escuchamos a Topo Rodríguez. Próximo presidente, sea Milei o Massa, no puede gobernar si no se sienta a acordar con el Congreso, especialmente con la Cámara de Diputados. Así que la verdad que veo que la flexibilidad va a tener que estar por el lado del Ejecutivo, cualquiera sea la persona, tratando de adaptarse a la correlación de fuerzas nueva que hay o que habrá en la Cámara de Diputados. Y un dato, si, como a mí me parece, o en todo caso como yo deseo, Sergio Massa es presidente, está obligado a dialogar con Milei. Milei tiene un rol importantísimo que terminar de cumplir en el Congreso. Él
va por su segundo año de mandato. Tiene 2 años más que cumplir. Pasó en menos de 2 años, o en 2 años, de 2 diputados a 37 y 8 senadores. Eso es un crecimiento enorme. Y detrás de él, lo que hay es un sector importante de la sociedad que lo ha elegido. Y por lo tanto, no solo hay que respetarlo, sino que hay que tener una sensibilidad fina para saber qué hay en esa demanda, cuáles son los nuevos requerimientos, desocultar la bronca y entender cuál es el camino que hay que tomar. Por eso yo creo que Milei tiene un rol importante que cumplir en la próxima etapa. Bueno, clarito, ¿no? El Topo Rodríguez dijo en un momento, como más allá de que, como yo deseo de que Massa sea el presidente, el diálogo no debe dejarse de lado. Perfecto, caballero. Bueno, es politólogo el Topo Rodríguez, así que hacía un análisis en esa condición, me parece, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad sí, un dato muy, muy importante y que es una cuestión ya absolutamente concreta, más allá de lo que pase el domingo, los diputados están. Quedan apenas 4 minutos para las 11, la pausa y ya venimos en la primera mañana. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 3 mujeres presidiendo la asamblea, yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer, y yo siempre digo, ¿no? Si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no? Militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de La Paso a la General se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, las recomendaciones: militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, pa, escuchame.
Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla a las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Exactamente la hora 11 de la mañana con 3 minutos. Bueno, estábamos en un corte muy intenso acá con debates varios que van desde la Cámara de Diputados, las encuestas, la política, River, Boca, así que fue como bastante tenso este corte con opiniones en contrario sobre varias cuestiones. Bueno, Postararo, dígame el título. ¿De qué hablamos en un rato, Postararo, con usted? Por ahora el título, sí, nada más. Vamos dígame. a hablar de un tema que estuvo en agenda o que se puso a partir de la agenda electoral, que es la donación de órgano y la legalidad en cuanto a la donación de órgano en la Argentina. Así que vamos a hablar de algunos proyectos que se vienen en ese sentido. Bueno, perfecto. Y por ahora lo saludamos al señor Fabián Waldman. Fabián, ¿cómo le va, señor? Lo veo ahí en un ambiente muy aireado. Campestre. Exactamente, mucho árbol, un cielo un poco nuboso. ¿Dónde anda, caballero? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimadísimo señor Pato. Bien, me encuentro en el acceso al apostadero naval Buenos Aires. ¿Motivo? No. Se va a iniciar la ceremonia en la que será lanzada la campaña Antártica 2024, con la presencia, entre otras personas, por supuesto, del ministro de Defensa, Jorge Tayana, y el ministro de Economía y candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Así, Massa. mira vos. Es un acto al que no está invitada la prensa, pero usted sabe que la obligación siempre es estar ahí donde pueda haber alguna noticia y hacer la guardia y el aguante si efectivamente puede llegar a pasar algo. De hecho, recién acabó de pasar el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, quien además nos comentó la noticia de que se van a instalar 3 laboratorios nuevos en las bases que posee la República Argentina allí en el continente más austral del mundo.
estimadísimo. Bueno, los señor otros Méndez. días, Fabián, leí una nota muy interesante con un investigador que había pasado 40 temporadas, es un investigador, un biólogo, 40 temporadas Antártida. en la Antártida. Dice, la verdad que cuando el primer año que me tocó no ir, la verdad que es un tema que tenés que acostumbrarte, ¿no? Pero bueno, porque son básicamente 3-4 meses, un hombre que es investigador del CONICET, que en la primera oportunidad fue acompañando como simple colaborador a su padre, después siguió la carrera, terminó, y parte de su vida, 40 años, era pasar una temporada, a veces de 3 meses, a veces de 4, en la Antártida. Perdóname, Fabián, van ahora porque empieza el verano dentro de poco, parte final de primavera y el verano, me parece, ¿no? Sí, es la época que se utiliza justamente para realizar la campaña antártica. El buque Almirante Irizar, le recordamos a la audiencia de Diputados TV, fue rehabilitado hace un par de años en plena pandemia. El rompehielos es ese, ¿no? Claro. Exactamente, el rompehielos. Hace un recorrido que toca, entre otros puntos, en líneas generales, Bahía Blanca, luego Ushuaia y, por último, el acceso a la zona de las distintas estaciones que posee la República Argentina allí. Sí, y ustedes hablan de elecciones. Está avanzado también, Sí, Fabián, Martín. ¿cómo te va? Martín Natal te saluda. Está avanzado también el acuerdo con una empresa de Finlandia por la construcción y junto con Tandanor, la construcción de un buque polar para complementar las tareas del Irizar. Es un buque menor en términos de envergadura al Irizar, pero es un buque que va a cumplir tareas también de apoyo a la campaña antártica. Ya están avanzadas los acuerdos ya se firmaron, pero ya está avanzado en Tandanor este acuerdo con una empresa de Finlandia. No sé si por ahí algo comentaron por ahí, Fabián. No, todavía no, porque ya te digo, Martín, que no tenemos acceso al acto. Estamos aquí en la puerta sobre la avenida Antártida Argentina. El acto es en el amarradero, no sé si tuviste alguna oportunidad de participar en la zarpada del Irizar, pero es un acto muy emocionante porque, bueno, están allí todos los marinos, es un buque muy impresionante, no sé si tuvieron alguna oportunidad de verlo, 3 pisos o 4 de altura, hacia abajo también, tiene todo un laboratorio en su interior. Y Fabián, perdóname, Fabián, ¿ese es el color naranja, es Irizar o estoy equivocado? Exacto, Exacto, es el color naranja, exacto. Bueno, es el color identificatorio en la Antártida, porque me tocó viajar una vez a la base Marambio, que la verdad que es una experiencia muy interesante. Y después me tocó otra más loca, la de Marambio, íbamos en el Hércules, vaya y pase, pero después fuimos en un Twin Otter, que entrábamos nada más que el camarógrafo, el piloto y yo, a la base Esperanza. Y a la San Martín. Donde ahí no había nada y todos vestidos de naranja, así que ya te digo que era 40 grados bajo cero. Un poco más riesgosa, te digo. ¿Usted anduvo por ahí o todavía no? ¿Anduvo usted, Waldman, por ahí? No, no tuve suerte, me lo habían prometido y es algo que esperemos que se pueda realizar más adelante. Porque de chico, iba a decir otra palabra, de chico tuve en algún momento la intención, yo estudié biología, y la verdad que en una época se hacía el tema ese del viaje cuando se iniciaron hace unos cuantos años en la juventud de uno del siglo pasado, y la verdad que era interesante. Más allá de eso, es importante también, hablaban de política, bueno, hablemos de la Antártida. Es raro lo que pasa en las votos en la Antártida. Perdóname, me dijiste que ahí está el ministro de Defensa y va Massa, también no te escuché mal yo. Sí, exactamente, viene Massa. ¿Massa como qué va? ¿Como candidato va Massa para el voto militar? ¿Para qué va Massa? Bueno, yo creo que apunta como a varias candidato. cosas, me parece. Fundamentalmente como candidato, ha tenido actividades que han sido cerradas al público y en las cuales no ha estado presente justamente en los medios de comunicación. Ayer al mediodía fue otra que realizó junto a universidades nacionales, organismos del Estado, por el tema de la transparencia, donde propuso que el tema del el cargo que ocupaba Laura Alonso, la Oficina de Anticorrupción. Exactamente. La Oficina de Anticorrupción pase a la primera minoría en el Congreso. En fin, en líneas generales,
viene teniendo este tipo de actividades. Lo propio hará con el cierre de campaña, será similar al que aconteció para las generales, específicamente en una empresa, quizá en la zona de La Matanza. Inclusive reiterará encuentro con estudiantes porque mañana estará junto a los alumnos del Colegio Carlos Pellegrini por la mañana. Y con respecto a lo que atañe a la Cámara de Diputados, bueno, por supuesto, todas las miradas puestas en el domingo a las 21:30 horas, 22 horas, ¿no? Esperar los primeros datos del escrutinio, si efectivamente se consolidan algunos de los candidatos, que el otro respete el resultado electoral, y en función de eso la conformación de una Cámara de Diputados que ya sabemos que va a estar mucho más fragmentada, con un bloque de Unión por la Patria, que pasará a llamarse a partir del 10 de diciembre, que contará con 105 diputados. La oposición, donde los 92 diputados que hasta ahora el actual Juntos por el Cambio están divididos en 12 bloques, donde la mayoría la tiene el PRO con poco más de 40 legisladores, luego la Unión Cívica Radical con 25, y la Libertad Avanza, que con su cantidad de legisladores pareciera que en principio algunos de ellos ya han desertado y conformarán un bloque propio. Luego, por supuesto, el que ha ganado el FIT, el Frente Misionero por la Concordia, y la posibilidad de uniones, apuntando Sergio Massa a algunos nombres claritos para tratar de consolidar, en caso de llegar a la presidencia, alianzas que le permitan avanzar a una agenda parlamentaria. Pato. Perfecto. Bueno, ahí está trabajando. Decime, Juan, dale. No, digo, quizás la presencia de Massa, ¿qué tal? Juan Postalado, te saludo, Fabián. Va también un poco para revertir la situación de la Antártida. Está mirando. El claro. 68,84% de los votos lo ganó la Libertad Avanza. Claro, sacó un 4%, ¿no? Más en las últimas elecciones. Claro. Ahí en la Antártida. Quizás también va un poco a claro. esa presidencia, revertir ahí. No, son números que suman. No, claro. Para... Sí, igual uno se lo pone a analizar un poco críticamente, o si vos querés, dentro de la poca objetividad que tenemos nosotros los periodistas. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del hundimiento del Ala San Juan, 44 submarinistas que perdieron su vida, una causa que le inició la justicia para pedido de los familiares por investigaciones que había hecho el propio Mauricio Macri sobre los familiares, y la reivindicación de la ciencia por parte de un gobierno que no cosecha los votos que pareciera debiera sostener justamente la actividad en el continente blanco. Más allá de eso, bueno, todavía no llegó aquí Sergio Massa, seguramente en breves minutos aparecerá con su camioneta, y luego me quedaré. Bueno, perfecto. Mientras tanto, la Cámara de Diputados continúa su labor con repercusiones. También ayer, en palabras de Cecilia Moró, sobre amenazas al joven radical Agustín Rombolá. Bueno, caballero, muchas gracias. 11 de la mañana con 13 minutos. Estamos con más información. Ahora, mis proyectos. Diga, Gonzalo, a ver, dale. Bueno, Pato, vamos a hablar de un proyecto que propone la diputada Mónica Macha. Esto es, lógicamente, en la sección Mis Proyectos, donde los legisladores y las legisladoras justamente vienen a desarrollar y a contar cada una de sus iniciativas. Bueno, Mónica Macha, que es una diputada bastante activa dentro de la Cámara en sí, la diputada del Frente de Todos, que en este caso lo que propone es el proyecto de ley sobre el régimen de formación en el trabajo docente, modificación de la ley 26.206. Este proyecto que ahora vamos a empezar a repasar, pero que en definitiva apunta justamente a todo lo que tenga que ver con una mayor profesionalización de los docentes, es decir, apuntar directamente al que enseña para que justamente eso lo pueda desarrollar aún mejor en cada una de las aulas. El Instituto Nacional de Formación Docente debe ampliar y profundizar las responsabilidades establecidas, incluyendo su alcance a todas las instituciones formadoras, tanto los institutos superiores dependientes de las jurisdicciones como a las instituciones dependientes de las universidades. El punto en común que encuentra Macha y qué es lo que quiere proponer aquí es básicamente
que no se diferencie tanto la enseñanza pública como la enseñanza privada, sino más bien unificar criterios y que cuando un estudiante vaya y se siente en una escuela pública y en una privada, así como también, por ejemplo, acá dice, en las universidades, bueno, no haya tanta diferencia, no se sienta superior el que va a una escuela privada, sino que más bien se fortalezca aún más la enseñanza pública. Todo esto en un momento en donde la educación es un tema central. Hablamos de financiamiento educativo como una de las iniciativas principales de cara al futuro y que también se está hablando lógicamente en medio de tantos dichos y tantas propuestas referidas a lo que tiene que ver con la elección, de los distintos modelos que ya conocemos de un candidato y otro respecto a la defensa de la educación pública. Bueno, también pasa a ser un tema central. Vamos a seguir repasando esta iniciativa. Dice Macha, la planificación de la oferta del sistema formador involucra la definición de la oferta de institutos superiores, universidades y centros de investigación y formación continua de gestión estatal y privada, lo que marcábamos recién, a efectos de la cobertura y calidad del sistema formador. Un punto importante, fíjense que aquí se habla también de centros de investigación. Los centros de investigación que han corrido o han tenido por lo menos una especie de protagonismo importante en distintas iniciativas, ya que se han promulgado proyectos con incentivos para la investigación. Uno de ellos, lógicamente, es este plan de ciencia, tecnología e innovación de cara al 2030, donde lógicamente, más allá de todas las herramientas que se incorporan y demás, también están estos centros de investigación que necesitan también de la actualización de cada una de las legislaciones para poder tener recursos económicos, lógicamente. Entendemos que en las investigaciones no suele tener un saldo muy bajo como para poder llevarlas a cabo, sino que se precisa siempre de computadoras, de maquinaria, además de, lógicamente, de todo el aprendizaje de los científicos y las científicas, así como de los investigadores. La ley promueve la articulación de los diseños curriculares para la formación docente con los diseños curriculares del nivel obligatorio para el que forman centrados en la enseñanza y en las mediaciones que posibilitan el aprendizaje desde una perspectiva de aula heterogénea. Un poco lo que mencionábamos recién respecto a esto de unificar los criterios para que en el nivel de la enseñanza obviamente se tenga puntos en común, sobre todo pensando en cómo es el desarrollo de cada uno de los niños, las niñas y los adolescentes. Otro tema que sigue vigente en agenda. La semana pasada hemos tenido informes anuales en la Comisión Bicameral de justamente la Cámara de Diputados y de Senadores respecto a los niños, niñas y adolescentes, así como también ha comisionado la comisión propia de la Cámara de Diputados. Vamos con las últimas placas para entender lo que quiere desarrollar, lo que quiere mencionar Mónica Macha. Es un proyecto que venimos trabajando con compañeras que se especializan en las prácticas educativas. Uno de los ejemplos, y es una de sus compañeras de bloque, es justamente María Rosa Martínez, por ejemplo, una de las personas que entendemos está siempre muy de cerca con todas las cuestiones vinculadas a la educación, al igual que, por ejemplo, ni hablar Blanca Osuna, que es justamente la presidenta de Educación, de la Comisión de Educación de aquí de la Cámara. Y creo que vamos a ir ya a la última placa. Vemos que a nivel nacional hay muchos institutos de formación docente y falta un sistema que integre esos institutos y los jerarquice. Por eso lo que trata de proponer Macha en este proyecto es de raíz unificar los criterios para que justamente esto después se traslade a las aulas y que esto lógicamente lo mamen, lo puedan ingerir cada uno de los estudiantes que se sientan en las aulas a estudiar. Y por eso aquí donde hace el punto, el eje principal, Macha, es justamente a la formación docente. Bueno, perfecto. Un tema que está vinculado, Gonzalo, sí, a todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del presupuesto educativo, ¿no? Claro. Porque hay una cuestión directamente ligada. La verdad que tenés falencias muy importantes en la educación. Antes lo estaba contando Martín Di Natale cuando hablábamos de los problemas que tenés para blanquear gente. Es que la verdad tenés gente que debería acceder al mercado laboral y que cuando vos le pedís requisitos mínimos, esos requisitos no se cumplen. Hay un problema, digo, uno
no puede señalar en que eso es responsabilidad exclusivamente de los docentes, si los alumnos no aprenden. Pero que hay una parte del problema que tiene que ver con ellos, es un tema, y sin embargo cuesta muchísimo discutirlo, ¿no? Porque lo que se plantea siempre es también razonablemente el tema salarial, se cobra poco. Bueno, pero hay una cuestión vinculada, me parece, ¿no? Son dos mundos distintos, una cosa es la cuestión salarial y otra docentes preparados, donde la experiencia que a mí me ha tocado, básicamente como alumno y como padre, yo lo que veía en muchos casos era mucha disparidad en los docentes. He tenido, y me ha tocado como padre de 3 grandes docentes, pero también me ha tocado mucha gente que estaba para que las horas pasaran y si aprenden o no aprenden, no es un tema que me cambie mucho la vida, ¿no? Me ha tocado eso. De los dos, pero bueno, de los dos lados. De los dos lados, claro. Exactamente. El abanico, está el abanico. Y a veces, gente, yo entiendo que es una cuestión muy complicada a nivel inicial, a nivel secundario, a nivel universitario. Vos te imaginás que acostumbrarse a la cuestión tecnológica, lo hablábamos con vos, los chicos todos con el celular en la mano, ahora que estás dando clase y los chicos están apostando. Digo que la verdad que es muy complicado y prácticamente es interminable la adecuación que vos tenés, ¿no? Otra cosa que me pasaba mucho era, si vos querés ordenar un poco el aula y después el problema lo tenés básicamente con los padres, padres que te laudan a favor siempre del hijo y nunca del docente, ¿no? Claro, la parte social y del psicólogo. Yo les decía, usted siempre tiene razón, yo conocía a los míos y me decían, gracias, pero es una excepción, ¿no? Yo sé lo que tenía a cargo, ¿no? Exactamente, pero bueno, no pasaba. Claro, ahora, Pato, exactamente. ¿qué tema difícil que mencionás? ¿Cómo hace un docente en una clase para controlar cada uno de los celulares y saber que esos alumnos están haciendo, por ejemplo, apuestas deportivas? Sí, no, es dificilísimo, enorme, dificilísimo. ¿No? Pero yo digo, en la cuestión académica, yo veía, te digo la verdad, era, si querés, antes del celular, en el primario no tenés tanto uso de celular, y veía eso, ¿no? Me hubiese gustado un nivel medio más emparejado. Me parece, igualmente, el desafío mayor hoy que tienen los docentes, estamos hablando de, en tema de tecnología, es inteligencia artificial, ¿no? Claro. Estamos años luz de lo que es inteligencia artificial, nos está superando. Aquí en la Cámara de Diputados hubo un debate hace una semana, se habló de este tema, la necesidad de establecer algún tipo de regulación. En el mundo también no se sabe bien hacia dónde va todo esto y en la educación es un gran problema. Bueno, te cuento, ayer me contaba enojada una compañera de trabajo, locutora ella profesional, que es docente en un taller de radio. Me dice, ¿sabes lo que me hicieron? Le digo, ¿qué te hicieron? Dice, yo les pedí una voz masculina y una voz femenina. Me consiguieron la voz masculina, como no consiguieron voz femenina, me la enchufaron con inteligencia artificial. Claro, y dice, y yo me di cuenta, y se quedaron los chicos como, y me di cuenta que era trabajo de esto hace 30 años, me di cuenta, dice que era inteligencia artificial. Pero bueno, me pasó eso en un trabajo que le presentaron a ella en un instituto universitario. Bueno, ahí está el desafío de los docentes, ¿no? De poder confrontar con la inteligencia artificial, desafiar a los alumnos para decir, bueno, podés usar inteligencia artificial, pero tenés que demostrar, defender tu trabajo, monografía, lo que sea, de manera presencial. ¿Usted sigue siendo docente o todavía no? No, ya abandoné. Se cansó. Me hizo acordar algo, Martín Di Natale. En su momento era, no vayan a copiar y pegar de internet, porque lo voy a googlear y lo voy a encontrar. Era la amenaza, por así decir, del docente, y ahora viene esta etapa de la inteligencia artificial. Bueno, pero hay programas incluso de inteligencia artificial que te ayudan a buscar si copiaste y pegaste. Bueno, mira vos. Ahí está. Con lo cual, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Vamos, por favor, a esto que tiene que ver con un muy buen resumen justamente de lo que acontecía en torno a este proyecto de financiamiento educativo. A ver. A los efectos de facilitar el tratamiento de nuestra comisión, le he pedido especialmente a la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que nos acompañe y que haga de alguna manera de miembro informante, dado que puede resumir adecuadamente los acuerdos a los que se llegó en el tratamiento del día de ayer,
adelantando que sabemos que hay algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo, si lo podríamos llamar, de numeraciones y demás, que en función de los cambios introducidos necesitan algún nivel de emprolijamiento, y también, según me adelantó el diputado Cacase, algún punto concreto que quería plantear en relación a lo que se dictaminó. La verdad que con mucho orgullo voy a dar el informe, porque es producto de un intensísimo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Educación y que tiene historia. Por una parte, porque la Argentina cuenta con una ley de financiamiento educativo que proviene del año, fue aprobado en este Congreso en el 2005, fue promulgada por Néstor Kirchner, quien la había enviado, fue promulgada en el 2006 y definió por primera vez en la Argentina algo que forma parte de lo que es propio de la organización del Estado Nacional, que es un compromiso compartido, justamente porque somos un Estado federal, pero además con la particularidad de que la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias. El proyecto al que hacíamos referencia, que es la ley 26075, establecía un 6% del Producto Bruto Interno afectado a educación, en una acción concomitante entre nación y provincias, mediando convenios bilaterales. Esta ley, el proyecto que estamos tratando y que hemos dictaminado ayer en educación, retoma entonces esos ejes: la condición de que haya convenios bilaterales y al mismo tiempo da un paso adelante respecto a lo cuantitativo. Esto es, vamos por el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el año que viene hasta el 2030 y un poco más. Y ya les voy a decir por qué un poco más. De modo que estamos analizando un proyecto que va a impactar en el presupuesto 2024, que es un proyecto de ley que tenemos en esta comisión ingresado. Bueno, en verdad ha hecho un gran trabajo la Comisión de Educación y los diputados y diputadas que le integran, al igual que las autoridades también del Ministerio que han estado presentes a lo largo de todo el debate y en las reuniones informativas. Y esto es un poco lo que estaba recién resumiendo la diputada Osuna, así que nuestro trabajo hoy acá desde luego no es de cero, sino que es retomando ese trabajo que ha hecho la Comisión de Educación, que es cabecera en este proyecto, y en el cual también, en función del compromiso de recursos que debe asignarse para el cumplimiento de esta ley y los aspectos presupuestarios que tiene, ha venido en competencia nuestra comisión para completar ese dictamen. Así que en ese espíritu creo que se debe dar el tratamiento dentro de la Comisión de Presupuestos. Mencionaba la diputada Osuna las incongruencias que se produjeron en el texto, involuntarias desde luego, en función de que ayer hubo una reunión informativa y mientras se realizaba la reunión informativa se iban produciendo conversaciones en las que se hacían modificaciones sobre los artículos y es por eso que han quedado. Sí quiero señalarlas porque es importante, por supuesto, que de cara al tratamiento en el recinto sean corregidas y la ley quede en ese sentido bien. Creo que el objetivo de todos es común. Lo plantearon ayer todos los expositores, lo plantearon las autoridades del Ministerio, lo planteamos los diputados de los distintos bloques. Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participen la nación y que participen las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos propios si no es por la vía de adhesión o de convenio. En continuidad con lo que fuimos expresando en el día de ayer, tenemos una ventaja en la Comisión de Presupuesto en el día de hoy,
que es que varios de los diputados y las diputadas que fueron parte de las reuniones de trabajo, de los intercambios que tuvimos para poder llegar al texto del dictamen, no solamente estaban vinculadas a las cuestiones educativas, sino que también varios de ellos pertenecían a la Comisión de Presupuesto, lo cual ya desde el lunes a la tarde de mínima ya nos fue permitiendo identificar aquellos aspectos que podíamos incluir y que de hecho ya son parte de la propuesta de dictamen, y aquellos otros temas que probablemente quedaban sin salvar en la instancia del dictamen y que ayer, como expresé en la Comisión de Presupuesto y recién indicó el diputado Ferraro, la intención es que tratamos de acercar todas las posiciones posibles hasta el momento que este tema llegue al recinto. Lo voy a decir con claridad: en el momento en que nosotros armamos, diseñamos esta estrategia de tratamiento para la ley de financiamiento educativo, con la reunión de ayer de educación, con la reunión hoy de presupuesto, todos saben que existía alguna posibilidad de que este tema llegue al recinto en el mismo día de hoy, cosa que no va a suceder. Por lo tanto, se nos abre una ventana de tiempo que nos permita poder ordenar todo aquello que es ordenable. Dentro de lo que es ordenable, hay, creo que divido lo que muy bien expresaba el diputado Cacase en dos tipos de modificaciones. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de coherencia normativa, más de técnica legislativa, de referencia a otros artículos, de alguna palabra que pueda ser cambiada, que todos sabemos que lo podemos solucionar porque no modifican en lo más mínimo el espíritu del proyecto. Bueno, qué tema, ¿no? Porque estábamos viendo la participación primero de la diputada Osuna, después de Germán Martínez, también de Alejandro Cacase, sobre algo que me parece que es bárbaro y que es esta cuestión que tiene que ver con consensos mínimos en torno a mejorar el presupuesto educativo. Lo que pasa es que es una cuestión tan sensible, porque estábamos recién hablando con Juan y con Martín. Martín estaba hace, no sé si llamarle experimentos, pero pruebas en torno a lo que uno puede lograr con la inteligencia artificial. Y digo, qué complejo que es esto, porque cuando vos hablas de educación y de presupuesto educativo, te estás imaginando el mundo de hoy. Pero cuando esto lo aplique dentro de 4 o 5 años, será otra historia, ¿no? Totalmente. Y tendrán otra realidad los docentes, otra realidad los alumnos. Sí. Es como muy complejo. Yo te diría menos de 4 o 5 años. Claro. Ya hoy está instalado, ¿no? La idea. Sí. Ya hoy los chicos te vienen con monografías preparadas por inteligencia artificial. Entonces, claro. De nuevo, el desafío es ver cómo los chicos vuelven a los libros, vuelven a estudiar y también entrar, por otro lado, ese es el desafío de un docente. A ver, hoy el aprendizaje no es de manera binaria como tradicionalmente lo conocíamos nosotros. El aprendizaje se capta por imágenes, por videos, bueno, por un montón de cosas. Digo, vos, yo, Juan, todos empezamos a leer a partir de que consumíamos el diario. Yo empecé leyendo deportiva policial y fui llegando a la primera página del diario. Sí. Ahora los chicos no tienen diario en la casa para mí. No, pero por esto, por acá te saben todas las noticias últimas. Totalmente. Entonces, bueno, claro, el desafío es como los docentes ver cómo llegás y atrapás de alguna manera a los alumnos para que eso que estás enseñando sea atractivo y de la mejor manera posible pueda generar un contenido de aprendizaje, básicamente, ¿no? Sí. Pero no es fácil. Y aparte, no. como decíamos, los docentes tienen que capacitarse, necesitan tiempo para eso, no son buenos los salarios, con lo cual hay un montón Por eso de digo, cosas que se me toca conjugan. trabajar con algunos docentes universitarios de lo que es el acceso a la UBA, por ejemplo. Y bueno, pero es lo que yo hablaba UBA 21. Claro, exacto. Yo hablaba antes con Juan, ¿no? La verdad que hay tipos y tipas que aman la docencia, entonces casi que como lo económico es secundario le ponen ganas y ahora el tema es que, bueno, eso tampoco justifica que cobres poco, ¿no? Esta es otra cuestión. Y la otra, el otro tema es que uno está hablando mucho de educación media o superior. Y la verdad que lo que te dicen todos, lo que no aprendés en el jardín de infantes o en la sala inicial a partir de 3 es como es irrecuperable, ¿no? Claro, y ahí es un tema donde a veces prestamos, bueno, ahora estamos trabajando, está bien, se está trabajando, para algo que es muy difícil de explicar, que no tengas la cantidad suficiente de aulas para que haya jardines de 3 años para todos, ¿no? Lo dice el propio ministro de Educación, tenemos la mitad de las aulas necesarias
cuando está claro que si vos empezás tu educación a los 3, es muchísimo más redituable que empezás a los 4 o a los 5. Y cuando llegás a los 6 o a los 7, está claro, por lo aprendido, el que empezó a los 3 y está bien alimentado, y el que tuvo que empezar a los 5 y comía más o menos. Eso es como irrecuperable. Totalmente. Y de ahí también lo que hace hincapié en el proyecto de ley de financiamiento educativo que tiene que ver con alimentación. Claro. Y sobre todo en la etapa inicial, es etapa donde vos tiene que la alimentación es fundamental para el desarrollo cognitivo. Que digamos chico. Esto, ¿cuántas veces, Martín, hemos visto en todos estos años, todos estos gobiernos, severísimos y entendibles cuestionamientos para lo que se comía en las escuelas, sean de capital, sean de provincia, primero, segundo cordón, depende de quién tuviera, donde muchas veces era un pedazo de pan con alguna feta transparente de fiambre, era, ¿no? Exactamente. Así que con eso, Claro. o una merienda más que magra, efectivamente. Bueno. Decía, cuando hay la elaboración de una ley es muy voluntarista la elaboración de una ley. Te habla de comida sana, te habla de fruta, te habla de mixturar carnes con verdura. Después cuando tenés que ajustarlo al presupuesto, Claro, lo que reciben los chicos es otra cosa. Tiene que haber presupuesto. Bueno, señor Postararo, a ver, quedan 25 minutos para el mediodía, lo escuchamos. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que se puso en agenda en este debate, algo así como sucedió con la educación, que siempre está latente, pero a través de diferentes propuestas toman relevancia. En este caso vamos a hablar de la donación de órganos y de la ley que penaliza actualmente en la Argentina esta práctica y cómo llega un proyecto para empezar a profundizar algunos artículos particulares que borrarían algunos grises que tiene esta ley conforme a este debate que se viene dando sobre la legalidad o no en la donación de órganos en la República Argentina. Se trata de una iniciativa del diputado nacional de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, y busca, como decíamos entonces, garantizar y reforzar los derechos de las personas, modificando la actual Ley Nacional 27.447 en sus artículos 3, 44, 45 y 46. Vamos entonces a profundizar un poco de qué trata este proyecto, qué es lo que busca profundizar de esta ley que agrava las penas entonces para comercializar el tráfico de comercializar y el tráfico de los órganos humanos. Vamos a una siguiente placa. La nueva normativa decía entonces que va a definir con claridad que comprar, vender o traficar órganos en la República Argentina será un delito grave y bajo estos fundamentos se refuerza penalmente toda la cadena de extracción, comercialización, almacenaje, distribución e implante ilegal de órganos y tejidos humanos. Es decir, lo que busca entonces, en particular este proyecto presentado, es que la pena sea en toda la cadena del tráfico de órganos, desde la persona que dona ese órgano ilegalmente hasta la que a sabienda de esto recibe ese órgano, algo que actualmente no está tipificado en la ley. Lo que busca entonces este proyecto es buscar estos puntos y dejarlos específicamente plasmado entonces en la normativa. Una placa más. El proyecto, decíamos entonces, avanza penalmente sobre el determinador, el instigador, el promotor, el facilitador y el partícipe, agregando también a la cadena de ilicitud la preparación, el almacenaje, el transporte y el tráfico de órganos y tejidos humanos. Así también se suman penalidades para el receptor, como decíamos entonces, del órgano, que de mala fe y a sabiendas que es de origen ilícito, avala la operatoria. Es decir, lo que busca entonces la iniciativa es dejar con penas efectivas a todo el proceso para cuando se desarrolle esta actividad que, insistimos, actualmente es ilegal en la Argentina, pero que son los médicos y los auxiliares de la salud los que están contemplados como los que pueden cometer esta clase de delitos. Con este nuevo proyecto entonces ya no habría más vacíos legales y ahora cualquier persona que intervenga será penado con hasta 12 años de prisión. Una placa más. Además entonces a lo que apunta este proyecto es que los médicos y el personal de salud involucrados en estos delitos
no solo obviamente van a perder la libertad, sino que serán inhabilitados de por vida para ejercer o auxiliar en el arte de curar, y se establece como agravante el concurso premeditado de 3 o más personas y el tráfico internacional de órganos humanos. Esto es en función entonces de estas propuestas que sobre todo hacían desde La Libertad Avanza y que hablaban de la posibilidad de que esté como liberado al mercado el tráfico o la venta de órganos, algo que, actualmente, insistimos, está penado por la ley, pero que con algunos grises este proyecto lo que busca entonces es intensificar esos puntos y dejar claro que toda persona que esté involucrada en este proceso de donación de órganos va a estar penado hasta con 12 años de prisión. Una placa más tenemos. Bueno, también se incorpora como delito agravado la subasta física en redes de órganos y el turismo de comercialización e implante de órganos. De ahora en más no solo será delito extraer los órganos, sino también implantarlos ilegalmente. Es decir, abarca, insistimos, todos los puntos y no deja matices para esta cuestión de aprobarse este proyecto. Entonces, toda la cadena que involucre el tráfico de órganos, desde aquella persona que lo está necesitando o aquella persona que puede estar como intermediario, es decir, que conoce a lo mejor alguna situación de esta característica e instiga a otra para tratar de convencerla de donar el órgano y demás. Bueno, todas estas cuestiones van a estar penadas de aprobarse este proyecto que se acaba de presentar. Y en una placa más vamos a recordar algunas palabras del diputado Gutiérrez, que fue el que presentó dicha iniciativa y sostuvo que de aprobarse ya no habrá más vacíos legales, porque ahora cualquier rol en esta cadena que pueda ser cometido por cualquier persona podría ser penado entonces con hasta 12 años de prisión, decíamos, y que esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentino de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentalmente. Eso era entonces más o menos en resumen este proyecto que tomó relevancia después de las diferentes iniciativas que se escucharon a lo largo de las propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia, sobre todo por parte de Javier Milei y de La Libertad Avanza, que daba a entender, a lo mejor sin especificarlo o leyendo entre líneas, que de asumir la presidencia podría habilitar la posibilidad de que el mecanismo de donación de órganos no pase a través del INCUCAI, como sucede ahora, que no esté reglamentado de esta manera, sino que esté más bien liberado al mercado, y que si una persona dueña del cuerpo puede o quiere cambiar por dinero alguno de sus órganos, podría estar habilitado para hacerlo, algo que, insistimos, está actualmente penado por ley, pero se afianzaría, de aprobarse este proyecto en algunos puntos claves, sobre todo en la cadena del delito, ¿no? Perfecto, caballero. Vamos ahora, cuando quedan 18 minutos para el mediodía, vamos con Natalia de la Sota. Atención, que vamos a escuchar a Natalia de la Sota hablando de cuestiones educativas, pero hay un tema que no es para nada menor. Cuando se concretó el anterior balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, gran parte de la diferencia que hubo a favor del candidato en ese momento de Cambiemos fue lograda en la provincia de Córdoba. Algo así como 8-2 o 9-1 fue el resultado final. Bueno, ahora la verdad que estaba había una característica distinta, que tenían candidato propio en la primera vuelta, que era Schiaretti. La gran pregunta es ahora qué va a pasar con el voto de Schiaretti, cuánto se vuelca para Sergio Massa y cuánto se vuelca para el candidato Javier Milei. En ese caso, digamos que la verdad es un dato político que expresamente la diputada Natalia de la Sota está trabajando cerca de Sergio Massa. Habrá que ver a partir de este dato cuánto puede mejorar el oficialismo su comportamiento electoral en Córdoba. Córdoba tiene mucho peso, es la tercera provincia en cantidad de habitantes, así que la verdad,
lo que pueda recuperar, y era parte de la estrategia del oficialismo, era tratar de que la diferencia en la provincia mediterránea se reduzca, que no sea tan amplia, para evitar el fenómeno Scioli de hace ya 8 años. En ese marco, la palabra de la diputada cordobesa, Natalia de la Sota. A ver. Yo sé que es un tema, dentro de los temas que vamos a tocar, quizá el menos interesante, pero justamente por eso es esta ley, para que empecemos a entender qué es lo importante y qué tenemos que saber, aprender y con qué tenemos que comprometernos. Sabemos todos los que estamos acá que a pesar de las buenas intenciones, a pesar de la buena voluntad e incluso a pesar de los avances que se han logrado a lo largo del tiempo como sociedad, nos falta un larguísimo camino para poder hablar de inclusión, de integración y de convivencia real y efectiva de las personas con discapacidad. Nos cuesta mucho todavía, individualmente y como sociedad, abrazar de verdad a la diversidad. Por eso creo que en realidad miramos a la discapacidad de reojo. Es un espejo donde nos cuesta vernos y que evitamos, aún sabiendo que la discapacidad es una realidad que nos puede llegar a todos potencialmente en cualquier momento de nuestra vida, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros afectos, por un accidente, por enfermedad o simplemente por llegar a la vejez con las dificultades que eso implica. Ninguno de nosotros es ajeno a la posibilidad de tener algún tipo de discapacidad en algún momento de su vida. Por eso, Argentina Inclusiva nos propone que nos animemos a mirar de frente a la discapacidad, que nos animemos a conocer, a aprender, porque lo que no conocemos, lo que no asumimos como parte nuestra, no nos atraviesa y no nos interpela. Esta ley nos invita a darnos, además, un baño de humildad, un gran baño de humildad y reconocernos ignorantes en la materia. Porque solo generando cambios profundos en la percepción de que el otro somos nosotros, vamos a poder construir sociedades más sanas y más justas. Y esta responsabilidad es aún mayor si hablamos de agentes y funcionarios del Estado, que somos los responsables aquí en este Congreso de sancionar leyes, en el Poder Judicial de impartir justicia o diseñar políticas públicas, el Poder Ejecutivo. Para que resulte más claro, a partir de la sanción de esta ley, desde la persona que abre la puerta en un organismo público hasta el presidente de la Nación, deberá formarse en trato adecuado, deberá formarse en cómo dirigirse, cómo tratar a una persona con discapacidad, de qué manera comunicarse, cómo orientarla, cómo asesorarla, y deberá saber también cuáles son las condiciones de accesibilidad universal que debe tener ese espacio para recibir a quien llegue, a la persona que llegue. Porque solamente un Estado que conoce, formado, atravesado y comprometido con la inclusión y la integración verdadera, puede aplicar políticas públicas transformadoras. Quiero decir también con total claridad hoy que yo creo en un Estado presente, que creo en el rol fundamental que debe cumplir el Estado en esta materia. Creo en un Estado que abrace, que cuide y que vele por los sectores de la sociedad que están excluidos y que están segregados. Y hablo de un Estado eficiente. Quiero un Estado eficaz, que brinde oportunidades y garantice los derechos y las condiciones para un desarrollo pleno y autónomo de las personas con discapacidad en nuestro país. Bueno, todo un testimonio que yo creo además que es una cuestión importante para señalar. Me parece a mí que hay un cambio también a partir de que el oficialismo acompañe este proyecto, que era un proyecto, en todo caso, del bloque de diputados cordobeses, schiarettistas y particularmente de Natalia de la Sota, porque hoy el oficialismo puede decir, mirá, me está acompañando en Córdoba Natalia de la Sota, que tiene peso propio y que tiene peso por la historia del gallego, de José Manuel de la Sota. Pero este cambio es una característica, a mí me parece que le ha sumado el oficialismo, porque este era un oficialismo que a veces parecía, en los primeros años,
que solo quería dar testimonio de los proyectos y no ganarlos. Para mí era rarísimo. Vos si no tenés mayoría, tenés que sumar aliados. Bueno, no lo hacían. Ahora hay otra mirada, dijeron, che, De la Sota nos puede sumar, ¿vos qué querés? Nadie te va a dar apoyo gratis. Claro. De la Sota dice, para mí este proyecto de inclusión es clave. Te lo apoyamos nosotros y después fíjate si nos podés acompañar. Pero es un cambio que me parece que elemental que se dio en el oficialismo, te diría que en el último año y medio, para mí, ¿no? Pero bueno, este proyecto de inclusión, que es la verdad muy loable, si se puede lograr o no, lo explicará el señor Di Natale, a ver. Bueno, a ver, Pato, esto se explica también dentro de un contexto de campaña electoral, donde hubo agravios muy fuertes a personas con discapacidad. Recordemos los dichos en algún momento de algún candidato hablando de mogólicos, generó mucho rechazo. Debate entre algunos candidatos precisamente por esto, los calificativos sobre los homosexuales de Ricardo Bussi. Claro. Bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con actitudes peyorativas de parte de la dirigencia política, que parecería ser que a esta altura del siglo XXI no están a la altura de las circunstancias. A partir de ahí, entonces se aprueba este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, proyecto de ley, como bien vos decías, Pato, de Natalia de la Sota. Vamos a ver las características de lo que fue este proyecto de ley. Se aprobó por unanimidad, 243 votos afirmativos, diputados lo aprobó y lo giró al Senado. Es un proyecto de Natalia de la Sota, de Córdoba Federal. La idea es crear un programa de Argentina Inclusiva. ¿Qué significa esto? Bueno, disponer la capacitación permanente y la formación obligatoria en materia de discapacidad y accesibilidad universal al personal de los 3 poderes del Estado. Esto abarca los 3 poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías. En el Senado en particular recibió dictamen ya de las Comisiones de Población y Desarrollo Humano. Está para llevarse al recinto, recordemos, se aprobó en la Cámara de Diputados, con lo cual tiene media sanción, hay que ver si finalmente se convierte en ley. Vamos a ver otra de las características de esta iniciativa. Busca replicar a nivel nacional el programa de Córdoba Inclusiva. Esto se llevó adelante en la provincia de Córdoba, como bien decía Pato, en el 2021. En Córdoba hay más de 22.000 agentes que ya se capacitaron sobre este tema. Más de 50 municipios adhirieron este año a la norma para capacitar a su propio personal en todo lo que tiene que ver con lo que sabemos y no sabemos sobre discapacidad. Otro de los puntos, bueno, también se tuvieron en cuenta en otros proyectos presentados como el de Héctor Baldassi y los oficialistas Graciela Caseles y Silvana Ginocchio de Catamarca y Graciela Parola de Formosa. Otra de las iniciativas que se complementaron con este proyecto de ley. Un testimonio, una declaración de Natalia de la Sota. Este proyecto nos invita a darnos un baño de humildad y de reconocernos ignorantes en la materia. A partir de la sanción de esta ley, desde la persona que abre la puerta en un edificio público hasta el presidente de la Nación, deberán formarse en el trato adecuado para o con las personas que tienen discapacidad. Martín, 2 cosas, ¿no? Que uno las ve permanentemente en calles de Buenos Aires o del país. Que hay iniciativas un poco aisladas que además funcionan 3 meses y después desaparecen para siempre. Me acuerdo, por ejemplo, en un momento era, ¿te acordás?, obligatorio el ascensor en los subterráneos. El que está acá, el que vemos todos los días en la esquina de Rivadavia y Callao, no funciona desde que Di Natale iba al primario, te digo, ¿no? Más o menos. Está clausurado, sí. Exactamente. Y lo otro, porque acordate que también esto era bastante común, que por Rivadavia y Avenida de Mayo circularan colectivos. Yo tengo presente varias paradas después de Riobamba, donde presuntamente algunos colectivos, no todos, pero cada línea tenía que tener colectivos, de los cuales bajaba una plataforma para que pudiera subir una silla de ruedas. Eso funcionó nada, menos de 4 meses. Hoy no ves
gente en silla de ruedas que pretenda subir un colectivo, porque no hay ninguno que esté funcionando con esa condición. Entonces, la verdad, en otras circunstancias, ¿te acordás? Fue ley el tema de permitir que haya una rampa para que funcione. Eso medianamente ha funcionado. Lo mismo que en los cordones para poder circular con una bicicleta o una silla de ruedas. Pero la verdad que las ideas son ideas que duran un poquito, después desaparecen y que se jorobe. Ni hablar de lo que es la persona con problemas visuales que tiene que caminar por las veredas de cualquier ciudad del país. No solo Buenos Aires o del conurbano. Así que, qué sé yo, ojalá que esto funcione, pero tenemos que poner en práctica un montón de consensos para que esto medianamente tenga cierto promedio de atención. Creo que mucha educación también, Claro. cuántas paradas o esquinas, autos que estacionan y que sin el menor criterio. Y creo que estas cuestiones, si no van por la educación, es hasta que uno no le toca cerca, como tantas, como por ejemplo la donación de órganos, no toma conciencia de estos pequeños detalles que hacen la diferencia. Discapacitados motrices, ¿cómo haces para viajar en subte, tomar un colectivo en Buenos Aires? Imposible. Totalmente. Imposible. ¿Sabes en qué se ha avanzado un poquito? En los baños. En los baños, viste que ahora hay una cuestión de que los baños son indistintos. Me parece, recorriendo bares o restaurantes, me parece que el lugar para aquellos que tienen algún problema de discapacidad está más presente. Pero el tema del transporte es horrible. No hay A nada. base de multas y clausuras también. Sí. Bueno, de manera imperativa dicen que tenemos que terminar, así que nada. Bueno, señor Postararo, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Martín Di Natale, nos estamos viendo en cualquier momento. Cómo no, con usted Pato, también, muchas Postararo. gracias a vos. Nada más, gracias. Enseguida, Horacio Embón y compañeros. Buenos días.